el privilegio soy yo. Yo me siento contento de estar aquí. La vez anterior que vine fue para reemplazarlo a él porque su mamá había fallecido. Y yo mencioné eso en esa ocasión, que me sentía orgulloso de estar reemplazando a una persona a la cual apreciamos mucho. No aprecio, amor, lo queremos, hermano Meléndez, como a toda su familia también. Me gustaría, gracias Freddy, porque voy a comenzar esta mañana con dos experiencias vividas en el pasado, en mi trabajo, y gracias por traducir al señor que está ahí al lado de él. Esto se trata de cuando estaban pasando los diáconos a recoger las ofrendas en una iglesia. Yo estaba al frente, iba a predicar en esa iglesia en esa ocasión. Y yo estaba mirando la congregación. Y en medio de la congregación vi una señora, una hermana de iglesia, bien mayor, como decimos, viejita. Y esa hermana estaba allí sentadita, su vestido, su vestimenta no era una vestimenta cara, no se veía distinguida, se veía humilde, y su ropa también era humilde y sencilla. Y cuando pasaron los diáconos a recoger la ofrenda, ella dio un sobrecito. Allí lo puso en el platito de las ofrendas. Yo estaba pensando después qué clase de ofrenda habrá dado esta hermana. Yo trabajaba en ese tiempo en la conferencia en El Salvador y me tocaba ir a todas las iglesias a promover y a predicar acerca de las finanzas, acerca de la mayordomía, y podría haberme interesado en saber cuánto esa hermana estaba dando, pero no me interesó saber cuánto estaba dando. Solamente vino a mi mente aquella viuda de la historia bíblica que dio todo lo que tenía, 2 blancas, unas moneditas insignificantes, pero dio todo lo que tenía. Y cuando salimos del culto y me tocaba saludar a las personas afuera, yo saludé a esta hermana, vi sus zapatos, eran lo que ese tipo de sandalitas de hule que sirven para bañarse. Así estaba ella, esa era la clase de zapatos que ella estaba usando. ¿Cuánto era lo que ella dio? No sé, ni me interesa saber cuánto dio, pero me imagino que daba con amor a la iglesia. Después, esta otra historia es de un hombre que también estaba en la iglesia, y cuando pasaban los diáconos a recoger las ofrendas, este hombre no tenía ni un solo centavo para dar. Y cuando el diácono pasó frente a él le dijo: por favor, baje un poco más el plato. Y el diácono bajó el plato. Bájelo más, por favor. Y así le dijo hasta que lo puso en el suelo. Y este hombre se paró encima del plato. Él no tenía dinero para entregar al Señor, pero estaba entregando su propia vida. Estaba entregándose él mismo al Señor. Es la mejor ofrenda que nosotros podemos dar. Yo sé que todos ofrendamos, todos damos, pero con nuestras ofrendas también debemos entregar nuestro corazón a Dios. Bien, hermanos, decía el hermano Celestino hace un momento que le daba la bienvenida a la visita del hermano Wong, Freddy Wong. Yo le pregunté a él: ¿será que no vienes muy a menudo acá? Y me dijo: sí, no vengo tan a menudo. Yo quiero decir que Freddy,
su esposa y cada uno de los que están aquí no han venido por casualidad. Han venido porque Dios los ha traído esta mañana. Anoche, cuando estábamos en nuestro recibimiento de sábado, yo tenía la oración y yo oré por esta iglesia anoche, y había orado otras veces durante la semana, y yo pedí al Señor que todas las personas que iban a venir a esta iglesia las trajera, y si había alguien que necesitaba escuchar el mensaje de hoy, que también lo trajera. Así es que tengo la seguridad que Dios ha respondido mi oración de esa manera, porque hasta Toñito Carrión y su hija están aquí esta mañana, que deberíamos estar allá en Rockville, allá estábamos hace un rato. Pero estamos aquí porque Dios nos ha traído, Dios ha querido que vengamos a este lugar hoy. Alabado sea el nombre de Dios, porque Él dirige nuestra vida. Otra cosa que yo quiero mencionar, cuando estábamos estudiando la lección de la escuela sabática, se tomó un poco del tiempo de la santificación y el crecimiento del cristiano. Y yo le dije a mi esposa, precisamente parte de mi tema es eso, la santificación. Así que como que todo está en concordancia. Dios dirige su iglesia, Dios dirige a los que van a predicar. Podría haber hoy predicado otro sermón, pues varias personas, probablemente Yuri, mi esposa, y Reni, y no me acuerdo si el hermano Carrión y su hija estaban hace 3 sábados en la iglesia de Rockville, pero yo prediqué el mismo sermón que voy a predicar ahora. En toda esta semana yo estaba pensando, ¿lo cambio o no lo cambio? Y estaba orando al Señor, ¿cambio este sermón o no lo cambio? Y me van a perdonar los que ya escucharon el sermón, lo van a escuchar con ciertas variantes, pero en el contenido será el mismo. ¿Por qué Dios hace eso? Tal vez para hacernos recapacitar, para hacernos pensar en nuestras propias necesidades, qué es lo que necesitamos. Y Dios quiere mandar mensajes así a su pueblo. Y cuando alguien predica, no predica porque quiere predicar ni porque lo invitaron a predicar, sino que detrás de todo esto está Dios guiando a su pueblo de alguna manera. Vamos a hablar esta mañana del tema de la santificación y la justificación. Son 2 temas que la iglesia adventista utiliza muy a menudo, y 2 palabras que son muy conocidas para nosotros. ¿Qué es justificación y qué es santificación? Justificación es el proceso que Dios utiliza para justificar al hombre, al pecador. ¿Quién es el que necesita justificación? Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, todos somos pecadores. No hay ninguno en esta congregación y ni en ninguna parte del mundo que pueda decir yo soy justo, yo nunca he pecado, yo soy bueno. La Biblia dice, todos hemos pecado. Por lo tanto, si somos pecadores, necesitamos ser justificados. ¿De qué manera nosotros somos justificados? Para ilustrar esto voy a mencionar y hacerles recordar cuando Jesús estaba crucificado. Él estaba crucificado en medio de 2 ladrones. Uno de ellos maldecía a Jesús, maldecía el hecho de estar allí, y le decía a Jesús, si tú eres el Cristo, manda que nosotros también, sálvate tú mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro ladrón que estaba allí al lado de Jesús, él dijo, Señor, cuando estés en tu reino, llévame contigo al paraíso. Y la historia bíblica dice que el que salió justificado en ese momento, quien fue justificado en ese momento, era aquel ladrón. Y Jesús le dijo, te digo hoy te estoy diciendo, en este día,
te estoy diciendo que estarás conmigo en el paraíso. Esa es la justificación. La justificación es el acto de Jesucristo. Es un acto que nosotros no podemos comprar. Es un acto que nosotros no podemos ganar de ninguna manera, por muchas cosas buenas que nosotros hagamos, por muchas buenas obras de caridad que nosotros hagamos. Eso no nos va a justificar. Lo único que nos justifica es la sangre de Jesucristo. De hecho, la justificación es un don, es una gracia que recibimos mediante Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Recibimos la justificación. Ahora, veamos el otro aspecto de la santificación. La santificación es un proceso que toma mucho tiempo, toda la vida del cristiano. Para justificarnos no tenemos que hacer sino confesar nuestros pecados al Señor. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y librarnos, limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, no necesitamos hacer sino únicamente confesar nuestros pecados a Dios. Sin embargo, se dice que las palabras más difíciles de pronunciar no están en el idioma chino. Hermano, usted estuvo en Hong Kong hace unos años atrás. Yo me imagino, al estar en medio de tanto chino, se oye hablar y uno no entiende lo que ellos están diciendo, ni en árabe, ni en ruso, ni en ningún idioma que nosotros podamos decir. En ese idioma es más difícil decir esas tres palabras. Hay tres palabras difíciles de pronunciar que están en nuestro propio idioma español. ¿Saben cuáles son esas tres palabras difíciles de pronunciar? Las tres palabras difíciles son: yo he pecado. Reconocer que somos pecadores. Porque no es fácil reconocer que pecamos. No es fácil reconocer que cometemos un error hoy y mañana volvemos a cometer el mismo error. No es fácil decir yo no soy pecador. No es fácil. Porque reconocer que es pecador también es un don divino. Es mediante la influencia del Espíritu Santo que trabaja en nuestro corazón, en nuestra mente, y que nos hace reconocer que somos pecadores. Y cuando reconocemos que somos pecadores, entonces decimos yo he pecado. Y con esa expresión de sentirse pecador, recurrimos a la fuente del perdón que es Cristo Jesús. Si nuestros pecados no son perdonados, no vamos a ir al cielo. La Biblia habla de un pecado imperdonable. Y dice la Biblia que el pecado imperdonable es contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo no es que nosotros maldigamos al Espíritu Santo, no es que insultemos al Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar el llamado de Él a nuestro corazón. Cuando el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, en nuestro corazón, y nos está haciendo mirar nuestra vida pecaminosa y nos está diciendo debes cambiar de vida, debes apartarte del pecado, debes andarte del mal. Cuando nosotros recibimos ese llamado y le decimos
yo estoy cómodo donde estoy, no me interesa lo que tú me estás diciendo, Espíritu Santo. Yo quiero vivir mi vida como yo quiero vivirla, como yo sé vivirla, y estoy contento con esa vida. Ese rechazo al Espíritu Santo se vuelve el pecado imperdonable. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y como resultado del rechazo del Espíritu Santo, un día el Espíritu Santo, después de tocar constantemente a nuestro corazón, a nuestra mente, un día el Espíritu Santo se va a retirar. Ya no vamos a escuchar. Nuestra conciencia, nuestro corazón se va a endurecer de tal manera que ya no vamos a sentir ese llamado del Espíritu Santo. Y cuando no recibimos el llamado del Espíritu Santo, estamos perdidos, estaremos perdidos. Yo era niño, en mi hogar siempre se celebraba el culto matutino y el culto vespertino. Y mi papá siempre tenía un tema de qué hablar. Y un día estaba hablando acerca de eso, del pecado imperdonable. Y siendo un niño como de 8 años, después que mi papá terminó de hablar y que tuvimos el culto de familia, yo pensaba, ¿será que yo habré cometido ya el pecado imperdonable? Un niño de 8 años. Y pensaba, ¿si será que yo he cometido el pecado imperdonable? Y eso me preocupó. Porque ¿cómo podemos saber cuando hemos cometido el pecado contra el Espíritu Santo? Y esa idea me quedó dando vueltas en la cabeza. Nunca le comenté nada a mi papá acerca del asunto. Pero más adelante, en otro culto familiar, mi papá habló acerca de cómo es que nosotros percibimos si ya el Espíritu Santo no está trabajando en nuestro corazón. Y él mencionaba de que cuando ya yo no siento deseos de ir a la iglesia, cuando yo no siento deseos de hacer lo bueno, cuando yo no deseo hacer las cosas que son correctas, que la Biblia me indica, cuando ya yo no tengo ese deseo, es que el Espíritu Santo ya no está trabajando en mi corazón. Y entonces yo me alegré, porque yo dije, no, yo siento todavía que si yo quiero hacer algo que mis padres me dicen, no vayas a tal lugar porque no es correcto, y yo me iba, por ejemplo, me gustaba a mí jugar mucho soccer, fútbol, y no teníamos la pelota grande, sino que jugábamos con unas pelotas pequeñitas, y nos juntábamos un grupo de muchachitos a jugar, y a veces mi papá decía, no vayas allí porque no te conviene estar con ellos. Mis padres trataban de mantenernos como muy santos, muy puros, pero los muchachos siempre hacen todo lo contrario, y yo me iba a veces así. Pero luego recapacitaba, y entonces cuando yo decía que yo sentía esa vocecita como que me decía, no estás haciendo lo correcto, estás desobedeciendo a tus padres, entonces yo decía, el Espíritu Santo todavía está trabajando en mi corazón, y yo me sentía muy contento. Y eso ha sido a través de toda mi vida cristiana. Cuando somos tentados por el enemigo, y cuando a veces hemos fracasado en nuestra vida cristiana, cuando hemos desobedecido los preceptos de Dios, pero escuchamos otra vez el llamado del Espíritu Santo a cambiar de vida, es que todavía no hemos cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Tenemos opción de salvación todavía, y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por el ministerio del Espíritu Santo, porque si no fuera por Él, nosotros no podríamos tener deseos ni siquiera de venir a la iglesia los sábados. Pero el trabajo del Espíritu Santo es tan especial que dirige nuestra vida, aún muchas veces en contra de nuestros propios sentimientos. Y Él, vamos por un camino y Él nos jala y nos pone en otro camino, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pues bien, hermanos,
La justificación es un proceso que toma un instante, un momento. Y en el momento que somos justificados, Dios nos mira a nosotros limpios y puros como si nunca hubiéramos pecado. Esto es maravilloso. Pensar que somos pecadores, pero que mediante el poder de Dios y la sangre de Jesucristo, mediante la fe en Cristo Jesús y mediante la aceptación de Jesús como mi Salvador, podemos ser perdonados de todos los pecados que hemos cometido. No importa la clase de pecado que cometimos, no importa hasta donde caímos hundidos en el pecado. De allí también, del pecado, del fango, del pecado, también brotan lirios blancos, puros y perfumados. Y así también puede ser la vida del cristiano cuando es justificado por Jesucristo. Porque Jesucristo tiene el poder de perdonar todos nuestros pecados. La sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarnos. Más poder que el Clorox, más poder que la lejía más potente que se pueda usar para lavar. Cristo quiere lavar la vida nuestra, quiere purificarnos. Y cuando somos justificados, Dios el Padre nos ve como si nunca hubiéramos pecado. El proceso de la santificación es un proceso que llega después. En el momento cuando somos justificados, vamos a ilustrarlo de esta manera. Una persona viene a nuestra iglesia. Le hablamos de la doctrina de nuestra iglesia. Y esta persona acepta por fe todo lo que la Biblia dice. Y esta persona llega al convencimiento que debe haber un cambio en su vida. Y por el poder del Espíritu Santo esa persona puede cambiar. Y es justificado. Y decide aceptar a Jesús como su Salvador. En el momento que es justificado, en ese momento inicia otro proceso, que es muy largo, el proceso de la santificación. Y este proceso dura toda la vida. Toda la vida del cristiano dura este proceso. Es lo que hablábamos en la lección de la escuela sabática. La santificación, debemos cuidar la santificación. ¿Qué es entonces santificación? Santificación es caminar cada día con Cristo. Ser mejor hoy, mejor que ayer. Mañana, ser mejor que hoy. Y así sucesivamente en nuestra vida cristiana, ir cambiando poquito a poco, poquito a poco. Este es un proceso que no se logra de la noche a la mañana. Nadie puede ser santificado en un instante. Es un proceso que toma mucho tiempo, toda la vida del cristiano. Y entonces, ¿cuál es la esperanza del cristiano en este proceso? ¿O cuáles serían las cosas que nosotros deberíamos hacer? El Señor Jesús dice en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19, en la palabra de Dios dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Cristo tendrá misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y lo echará en lo profundo del mar. Él echa todos nuestros pecados en lo profundo del mar. Pero entonces, una vez que Cristo echó nuestros pecados en lo profundo del mar y que comenzamos una nueva vida, ¿qué características debemos usar? Voy a invitarlos para que todos busquemos en Efesios.
El libro de Efesios, capítulo 4, versículos 22 en adelante. Efesios, capítulo 4, del 22 en adelante. Dice el apóstol Pablo, acerca de la pasada manera de vivir, despojaos del hombre viejo, viciado por sus engaños o engañosos deseos. Renovad la actitud de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad. Versículo 25, Efesios 4, 25. Por eso, desechad la mentira, hablad la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si os enojáis, no pequéis, no se ponga el sol sobre mientras estáis enojados, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, antes trabaje y haga algo útil con sus propias manos para tener con qué ayudar al necesitado. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificar a otros, según sea necesario, para que dé gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Libraos de toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y de toda malicia. Sed benignos, compasivos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Esas son las cosas que nos ayudan para santificarnos. Cada día ir dejando las cosas que hacíamos. Si somos enojones, ya no nos enojemos. Dice la Biblia, enojaos, airaos, pero no pequéis. Pecamos cuando estamos enojados y enojados proferimos palabras de insulto a un semejante, a otro hijo de Dios. Eso es pecado. Y debemos cuidarnos en estos aspectos, y eso es parte del crecimiento espiritual. Eso es parte de la santificación. Eso es lo que nos hace mejores cada día en Cristo Jesús. No hay duda de que mientras vivimos en esta tierra, también viviremos con luchas, con dificultades. ¿Quién no tiene luchas? ¿Quién no tiene problemas en esta tierra? Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Pero San Pablo, en la epístola de Romanos, capítulo 7, versículo 15, el versículo 17, el 19 y el 24, vamos a leerlos. Romanos, capítulo 7, versículos 15, 17, 19 y 24. Dice la palabra de Dios allí. Porque lo que hago, dice Pablo, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y dice el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo tenía luchas, era un hombre semejante a nosotros, con la única diferencia que el apóstol Pablo había escuchado la voz de Dios directamente y había sido llamado por Dios para un trabajo especial, la predicación del evangelio a los gentiles. Y el apóstol Pablo estaba
ya con una nueva vida, con la experiencia de haber escuchado la voz de Dios, que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Saulo en ese momento sufrió una transformación de perseguidor, porque él iba en ese momento a perseguir a los cristianos y a matar a los cristianos, pero de perseguidor se volvió perseguido, porque después lo persiguieron a él. Tantas cosas que el apóstol Pablo después sufrió, pero él tenía ese tipo de luchas. Él decía: porque lo que yo no quiero hacer, eso hago. Cada día él tenía estas luchas. Cada día él tenía que morir al pecado. Cada día él tenía que crecer en la santificación. Cada día tenía que aborrecer el pecado. Y él decía: miserable hombre de mí. ¿Qué quiere decir miserable? Miserable es una connotación como despreciable, como lo peor que puede haber. Él se sentía así, miserable, despreciado, lo peor que existía, porque él decía: lo que yo no quiero hacer, eso es lo que hago. Y agregaba: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede ayudar a cambiar? Pero él también decía en 1 Corintios capítulo 15 versículo 31, el apóstol Pablo sabía cómo encontrarse con Dios. Y en 1 Corintios 15, 31 él dijo: cada día muero. Otra versión de la Biblia dice: cada día me expongo a la muerte. Cada día muero. El hecho de morir cada día al pecado quiere decir que como yo morí al pecado, a un acto pecaminoso o algo que yo estoy acostumbrado a hacer hoy, mañana ya no lo voy a hacer, porque ya eso está sepultado. Ya yo morí a ese pecado. Por lo tanto, mi vida va a ser diferente ahora. Eso era lo que Pablo quería decir con cada día muero. La vida del cristiano es una lucha sin descanso hasta que Jesús regrese. Hasta que Jesús regrese, nosotros tenemos que seguir luchando. También decía Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Y esta promesa a mí me gusta mucho, porque si yo estoy sufriendo, si yo estoy tentado y Dios permite que esa tentación me zarandee, Él sabe que yo puedo resistir. Él sabe que yo puedo vencer. Él sabe que yo puedo salir victorioso, porque Él me da el poder para vencer. Yo mismo no tengo poder para vencer, pero en el nombre de Jesús sí tengo poder para vencer el pecado. Y esto es lo que el apóstol Pablo decía. Y también agregaba que con la tentación también da la salida. Viene una tentación, pero Dios nos provee la salida. Y la salida más grande que hay cuando las tentaciones vienen es refugiarnos en la palabra de Dios. Si en algún momento nosotros somos tentados a cometer un pecado, y hay una cosa que en nuestra mente está allí y queremos hacerlo, y nuestra vida pecaminosa siempre nos impulsa al mal y estamos empujados para hacer el mal, pero no queremos hacerlo, no tratemos de luchar solos. En primer lugar, pongámonos en las manos del Señor Jesús. Agarrémonos de su mano y digámosle: Señor, por favor, en el nombre de Jesucristo, sosténme firme. Y además de esto,
podemos decirle al Señor, orar, ir a su palabra, cantar un himno. Estas cosas nos ayudarán para ser vencedores. Cuando las tentaciones vienen, Dios nos pone la salida, y esas son las salidas de emergencia que Dios nos pone para salir adelante en nuestra vida cristiana. San Pablo también decía en Gálatas 2:20, es un versículo muy conocido: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. ¿Y qué más agregaba? Vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Cristo vive en nosotros, entonces ya no vivimos nosotros. El que pelea contra el enemigo, que es Satanás, ya no somos nosotros. El que pelea es Cristo, que vive en nosotros. Y por eso podemos ser vencedores, victoriosos, porque Cristo está viviendo en nosotros. Eso es lo que dice Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otro de los versículos favoritos míos, y que San Pablo también había descubierto cómo hacerle frente al pecado, lo encontramos en Filipenses 4:13. Otro versículo muy conocido para nosotros. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo Jesús nos da la fortaleza para seguir este proceso de la santificación, para vivir los años que nos quedan para vivir en esta tierra. Me gustó la observación que hizo la hermana Meléndez cuando estábamos hablando de la lección de la inmoralidad que hay aquí en la tierra ahora. Ella decía que así como van las cosas no podemos, esto no puede continuar. Algo tiene que ocurrir, y lo que algo tiene que ocurrir es la venida de Jesús. Jesús debe de venir pronto a esta tierra. Esperamos que así sea, lo anhelamos y sabemos que Jesús pronto viene otra vez a esta tierra. Porque la maldad del mundo es tan grande, así como fue en Sodoma y Gomorra. Y así como sucedió en aquella ciudad, que Dios mandó a sus ángeles para destruir esas ciudades pervertidas de Sodoma y Gomorra, porque ya estaban en la misma situación nuestra, hombres casándose con hombres, mujeres casándose con mujeres, y la depravación que hay ahora es similar a la que había en aquellos días de Sodoma y Gomorra. Y vino destrucción, fuego sobre esas ciudades. Y Cristo no va a permitir que esto se alargue mucho tiempo más. La venida de Jesucristo está muy cerca a esta tierra, porque Él quiere librarnos ya, sacarnos de este mundo podrido del pecado, y quiere llevarnos a vivir con Él. Pero tenemos este proceso de la santificación. Estamos en este proceso de la santificación. El apóstol Pablo decía en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, hermanos, hablando del blanco, hablando de la meta, hablando del objetivo que él se estaba poniendo por delante, él decía: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Él estaba luchando, como las Olimpiadas que acaban de pasar, para poder ganar medalla de oro. No se ganan así nomás, se gana con mucho esfuerzo, se gana con mucha dedicación, con mucha privación, cosas que estos jóvenes atletas quieren hacer, pero ellos dicen: no, yo tengo mi meta en Londres, así decían ellos. Yo tengo mi meta en Londres y yo quiero ganar una medalla de oro. Pero para poder ganar la medalla de oro tenían que privarse de muchas cosas. Escuché la entrevista que le hicieron a un joven
Y él decía, yo estoy listo para ir a Londres y quiero ganar la medalla de oro. Pero para eso tengo que privarme de muchas cosas, decía él. Yo tengo que cuidar mi alimentación, tengo que cuidar mis horas de sueño, tengo que cuidar todo lo que yo hago. Y cuando mis amigos están haciendo cosas que yo quisiera hacer, yo me privo de ellas porque yo quiero ganar una medalla de oro. Una muchacha costarricense estaban en las competencias para clasificar. Ella competía en maratón y ella estaba a punto de clasificar para ir a Londres. Costa Rica estaba haciendo esas clasificaciones y esta muchacha, adventista del séptimo día, llegó el día de la clasificación, previo a la clasificación, y se había hablado de que a ella le faltaban unas milésimas de segundos para superar la marca que ya le tendría para clasificación, y se había preparado para esa etapa. La etapa de clasificación iba a ser en Colombia y iba a ser un domingo la precalificación para ir a Londres. Y todo iba bien, y a última hora cambiaron el día de la clasificación y lo pusieron para el sábado. Ella dijo, yo no puedo ir, porque yo soy adventista del séptimo día, porque yo amo a Dios, porque Dios ha dejado el sábado como un día de adoración a Él, y yo no puedo competir ese día. El entrenador, que ya sabía de esto, de la muchacha, la instó, pero mira, que de nada, ve, vamos a la clasificación, yo sé que tú vas a ganar. Y ella dijo, no. Eso salió en los periódicos de Costa Rica. Y finalmente ella dijo, sacrifico mi clasificación por Cristo Jesús. Me decido por Cristo. Y ella no fue. Le mandé un mensaje a esta muchacha. Tricia es el nombre de ella. Y le mandé un mensaje a ella. Y entre las cosas que le mencioné fue, tú no vas a ganar una medalla de oro. Has sacrificado tu participación para ir a Londres, pero vas a ganar la corona que Dios te dará. Más maravilloso, más grande. Cualquier premio de esta tierra que pueda ser importante no es tan importante como la vida eterna que Dios nos ofrece. ¿Estamos listos para ir al cielo? Ese debe ser nuestro lema, nuestro mensaje. San Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, decía San Pablo, sino también a todos los que aman su venida, a toda la iglesia de Long Beach. Eso decía San Pablo. Porque amamos la venida del Señor, queremos que el Señor venga y queremos ir a vivir con Él. Y Pablo decía, hemos peleado la buena batalla, hemos guardado la fe. Dios me va a dar una corona a mí, pero no solo a mí, sino también a los hermanos de Long Beach. Que esto sea una bendición real en nuestra vida, hermanos. Gracias a Dios porque Él no nos dejó solos. Mandó a Cristo Jesús a esta tierra. Se desprendió de su único hijo para que viniera aquí y muriera por nosotros en la cruz del Calvario, para que por su medio tengamos acceso a la salvación, al perdón de nuestros pecados. Y no solamente eso, sino que cuando Jesús ascendió al cielo, también envió el Espíritu Santo para que estuviera con nosotros hasta el fin del mundo. No, nunca nos ha dejado solos Dios. Desde el principio hemos visto cómo Dios ha trabajado para su pueblo. Antes hablaba con ellos directamente
Después les habló por medio de los profetas. Y ahora nos habla por su santa palabra. Nos habla mediante el llamado del Espíritu Santo. Cristo Jesús, queridos hermanos, muy pronto vendrá esta tierra. Debemos estar listos para ir con Él. Debemos prepararnos. Debemos desear con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con todos nuestros deseos, que Cristo venga pronto a esta tierra, porque ya estamos cansados de vivir en este mundo lleno de pecado. Cuando Cristo venga, se va a operar otro milagro. El milagro de la perfección, de la transformación. Todo esto corruptible será cambiado a incorruptible. Todo lo imperfecto será cambiado a perfecto. Porque Dios se encargará de hacer ese trabajo. Eso lo dice 1 Corintios, capítulo 15, versículos 52 y 53. Dice: Él nos transformará en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y cómo resucitarán? Incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Allí se completará el proceso de la santificación. Porque hasta ese momento que Cristo venga, nosotros, mientras vivimos en esta tierra, estamos sujetos al pecado. Sin embargo, no debemos desesperarnos. Tenemos provisiones que Dios ha hecho a nuestro favor. Y Él quiere salvarnos a cada uno de nosotros. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto lo encontramos en 1 Corintios 1:30. Cristo es nuestra justicia. Cristo nos dará la perfección en la santificación. Y Él está listo para poner sobre nuestros hombros su manto de justicia. Y cuando somos cobijados por el manto de justicia de Jesucristo, ya no estamos mirando a Adaías, no estamos mirando a Cel, no estamos mirando a José, no estamos mirando a ninguno de los que estamos aquí, a Toñito. Cristo, Dios, mira la justicia de Cristo, porque estamos cobijados bajo el manto de la justicia de Cristo. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que en este proceso ya nosotros hemos sido justificados, pero estamos en el proceso de la santificación. Que en este proceso de la santificación sigamos luchando como el apóstol Pablo, hasta llegar al día glorioso cuando Jesús se ha de manifestar en las nubes de los cielos y podamos verlo descender en las nubes del cielo entre miles y miles de ángeles, y nosotros podamos levantar nuestros brazos al cielo y decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que mientras seguimos viviendo aquí, sea este nuestro lema, nuestro objetivo. Que Dios nos bendiga.